quiero invitarlo a que pueda abrir conmigo su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14. Hebreos capítulo 5 versículo 14. Amén. ¿Qué tráfico más terrible el que estamos viviendo en El Salvador? Me tardé casi 2 horas en bajar desde allá de Santa Tecla. Así que qué terrible, hermano. Pero qué bendición que aquí estamos. Y lo bueno es que todavía tenemos hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Eso. Qué bueno, qué bueno. Que me alegra verlos a todos bien. Así que cuando ya lo tenga, por favor, me da un fuerte amén. Mi esposa va a aparecer por ahí en un momento. Se quedó con nuestros sobrinos y por eso ha sido ahí el atraso. Mire, ¿ya lo tiene, por favor? Mire cómo dice la Biblia, Hebreos capítulo 5 versículo 14. Dice la palabra del Señor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Todos leímos la palabra. Amén. Qué bueno. Mire, la Biblia, quiero decirle que en el mundo, hermanos, estamos necesitando y ocupando una iglesia madura. Estamos necesitando que los cristianos podamos dar el siguiente paso, porque el hecho de que usted y yo, la fe nos haya alcanzado para salvación es algo muy lindo. Pero quiero decirle que Dios tiene algo más profundo para usted. Y cuando le digo que Dios tiene algo más profundo para usted, no me refiero a una interpretación bíblica que tenga un poco más de alegoría o que tenga profundidad en el texto y estar suponiendo que Dios no fue claro cuando quiso transmitir un mensaje. Es casi ofender a Dios. Pero hablo, de hecho, esta acción de gracia refleja madurez. Cuando una persona reconoce públicamente que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, hay madurez. Y quiero decirle que ¿por qué la madurez es necesaria? La madurez es necesaria dentro del cuerpo de Cristo para evitar ser una iglesia de un efecto carrusel. El efecto carrusel es una iglesia llena de procesos sin progreso. No sé cuántos se han identificado a veces que están metidos en mucho proceso y proceso tras proceso. Siempre hay un hermano que usted saluda y le dice: hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y dice: aquí pasando el proceso. Siempre hay una hermana que entra a la iglesia y desde que usted la ve, de repente viene, como decimos en buen salvadoreño, viene renco. Y dice: ¿y qué le pasa, hermana? Aquí pasando el proceso. Pero usted se da cuenta que hay ciertas personas que están de proceso en proceso y de proceso en proceso y llevan 20 años siendo cristianos. Y usted les pregunta y dicen: sigo en proceso. Y el problema no es el proceso. El problema es que los cristianos, en lugar de entender que los desiertos deben de ser transitorios, hacemos canciones como Yo danzo en el desierto. Y en lugar de desear salir del desierto, nosotros nos quedamos a hacer una fiesta en el desierto. No estoy juzgando la canción, cada quien escribe lo que le da la gana. Pero quiero decirle a una iglesia que entiende que aunque en un carrusel hay luces muy lindas, que aunque en un carrusel el caballito es muy lindo, tiene unas pestañotas preciosas y unos ojos azules, ese no me va a llevar a ningún destino. Déjame decirte que para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tú necesitas una sola cosa para alcanzar los propósitos: madurez. El propósito de Dios, quiero decirle en primer lugar que el propósito de Dios no es un plan que Dios escribió en una piedra sobre su vida y dice: bueno, y a los 5 años vas a sufrir porque vas a enfrentar un divorcio de tus padres, y a los 10 años vas a sufrir bullying porque vas a comer mucho y vas a ser gordito, y a los 15 años vas a sufrir bullying porque la que te gusta no te va a dar bola, y a los 18 vas a tener que ir a trabajar porque, qué sé yo, necesitas recursos. Y hay gente que podría decir: mi vida ha sido trágica, mi vida ha sido fatídica. Déjame decirte que el propósito de Dios tiene que ver con un plan que Él escribió para ti. Pero el plan, tú decides aceptarlo o no aceptarlo. Porque entonces no se llamara propósito, se llamara imposición.
No es porque, por eso es que usted y yo tenemos que reconocer algunas cosas. El propósito de Dios no es que un niño muera de cáncer a los 3 años. Dios no dijo, voy a mandar a ese angelito a esta familia para que sufra. No, ese no es el propósito de Dios. Muchos de nosotros debemos de dejar de usar como cliché esa palabra, esa expresión. Vemos que el hermano está sufriendo y que decimos, no se preocupe, hermano, Dios tiene un propósito. Y ves que alguien está llorando porque perdió a su mamá a temprana edad y está sufriendo, y nosotros vamos y lo abrazamos y decimos, es que no se preocupe, hermano, las cosas pasan por un propósito. Pero qué curioso que cuando te pasan a ti las cosas no le encuentras el propósito y te enojas y te vas de la iglesia y te vas molesto porque la gente no te buscó, nadie te escribió, nadie te llamó. Y te das cuenta que lo que tú llamabas propósito en otra gente realmente era una palabra que salió de tu inmadurez. Saben que en la palabra madurez, el verbo griego, ustedes saben que tanto el hebreo como el griego, los verbos, a nosotros en español nos dicen, el verbo es la parte de la oración que representa la, hermanos, la acción. Claro, eso es súper simplificado. En hebreo y en griego, los verbos tratan, o el lenguaje no es tan literal, sino que el lenguaje trata de expresar una idea. Y al expresar esa idea, sufre de muchas interpretaciones. Por eso nuestra Biblia, que fue escrita en el segundo periodo o el primer periodo glorioso de la iglesia en griego, ustedes saben que muchos de los cristianos que estaban en Israel huyeron a través de la persecución y ellos tuvieron que escribir en griego. Entonces, al escribir en griego, muchas de las traducciones que tenemos en nuestras Biblias se han perdido el sentido. Tal vez no la idea central, pero sí lo que querían dar a entender. Al punto que nosotros llamamos madurez a una persona que a lo mejor, o nosotros creemos que una persona madura es alguien que a lo mejor ya creció, que ya tiene 40 años. A veces nosotros cometemos el error de llamar a una persona madura porque ya tiene canas. A veces cometemos el error de nosotros decir, es que mi hijo es muy maduro. Y lo que pasa es que tu hijo está reprimido emocionalmente. Tú lo ves como maduro, pero realmente tú lo reprimiste. Entonces el niño no juega, no ríe. El niño se olvidó de ser niño porque tenía un papá recalcitrante, intransigente, no aceptaba errores en casa. Entonces nosotros decimos, es que mi hijo es muy maduro. Claro, cuando el niño tiene oportunidad de ejercer autonomía, él saca las garras y decimos, yo no entiendo porque yo no lo eduqué así. Es que no era madurez. ¿Sabe? Cristo no vino a usted a reprimirlo. Cristo no vino a usted a hacerlo mejor persona. Cristo vino a hacerlo nueva criatura. Cristo vino a darte libertad. Pero el término griego madurez significa desprenderse de. Y vamos a llevarlo a un punto como lo hacía Cristo. Cristo lo hacía a un punto de la agricultura. ¿Cuál mango? Bueno, a excepción de los que nos encantan los mangos tiernitos con sal y limón. Pero sí o no que cuando usted ve un mango así maduro, de esos mechudos, hermano, jugosos, usted va y para comérselo usted lo corta, porque el que se corta es el que ya está maduro, se desprende del árbol. Vámonos a la Biblia, Génesis capítulo 3. ¿Qué dijo Dios acerca de la madurez? Le dijo al hombre, por tanto el hombre dejará ¿a quién? A padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El término donde Dios dice, voy a hacerte madurar, o voy a reconocer a alguien maduro, el desprendimiento de algo. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando fui viejo, cuando fui adulto, dice, dejé, está usando el mismo vocablo, maduré, solté lo que era de niño. Entonces, es importante que usted y yo entendamos esto. Porque usted se va a encontrar gente que hace 10 años se convirtieron al evangelio. Y hace 10 años el pastor le dio una palabra profética. Y entonces después de 10 años apareció nuestro amigo el profeta Lester y se la vino a repetir aquí. Y oiga, ojo bien con esto. Hay mucha gente que se goza y dice, gloria a Dios, 10 años recibiendo la misma palabra profética. Momento. Yo que usted estuviera preocupado. Porque si Dios necesita 10 años para decirme lo mismo, es porque yo no he entendido.
Y se lo voy a llevar a la Biblia, Gálatas. El libro de los Gálatas es un libro muy importante. Y Pablo está tratando, sabe que en ninguna parte de la Biblia, solo en Génesis se habla de Melquisedec. Y el día que a Pablo se le ocurre comenzar a hablar de Melquisedec, Pablo comienza a decir: miren, es que se recuerdan de Melquisedec, tengo que hablarles de Cristo según el orden de Melquisedec. Y va a seguir hablando cuando de repente se interrumpe y dice: no, pero yo no les puedo seguir hablando como espirituales, porque ustedes todavía son carnales, no van a aceptar la revelación que tengo. Y entonces toda la iglesia después de Pablo tuvo que sufrir la falta de revelación por una sola cosa: por falta de madurez. No, todos hablaban en lenguas, todos estaban bautizados en el Espíritu, todos eran servidores, pero había un problema: no eran capaces de entender lo que Dios quería hablar. Cuando usted y yo, hermano, una de las formas que nosotros podemos entender si me falta madurez, ¿sabe? Hoy en la iglesia nosotros nos toca seguir hablando acerca de vencer el pecado. Amados hermanos, eso es algo que usted tuvo que haber entendido en la cruz. Eso es algo que usted tuvo que haber comprendido el día que levantó la mano y dijo: yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. No deberíamos de estar perdiendo el tiempo en niñerías. No deberíamos de estar perdiendo el tiempo enseñando cómo mantener un corazón sano. Usted y yo ya sabemos que un corazón que no perdona, un corazón rencoroso, un corazón que permanece en cautividad, se va a quedar aquí en el rapto, no se va a ir para el cielo. Usted y yo lo sabemos. Usted y yo no estaríamos necesitando ni siquiera hablar del proyecto de Dios para las naciones, porque Dios usa su ofrenda, Dios usa su diezmo. Ya nosotros no deberíamos de estar enseñándole por qué usted debería de diezmar y por qué debería de ofrendar. Llevamos 10, 20 años enseñando lo mismo y la iglesia sigue con los mismos paradigmas. Es que yo necesito que alguien me explique si el diezmo dejó de ser porque era en la ley. El diezmo no se nos dio en la ley, el diezmo se dio antes y ni siquiera fue un orden de Dios. Fue Abraham que por revelación le diezmó a Melquisedec. ¿Sabe? Yo te puedo sentar a ti 2 años de tu vida, y si tú no quieres diezmar, porque a lo mejor tú en tu corazón dices: bueno, Dios no necesita mi dinero, eso es una cuestión tuya, eso no te va a salvar, tampoco te va a condenar. Pero es injusto que la iglesia, que sus hijos van a heredar, se pierda la revelación por falta de madurez de los viejos. Es injusto que nosotros estemos todavía. Piensa en su generación, piensa en la generación que viene. ¿Cómo es posible que hay hijos de ustedes que nacieron en el evangelio, que se criaron en esta iglesia, que ellos deberían de ser los próximos salmistas, que escriban las alabanzas, que van a bendecir a las naciones de la tierra? Pero no, porque los tengo que tener sentados en un pupitre enseñándoles cómo se vence el pecado. Tengo que venir con un mensaje para enseñarle cómo romper las maldiciones en nuestra vida. Y algunos de nosotros hasta servidores somos, pero estamos en una ruedita de caballito. Somos una iglesia de procesos sin progreso. Dios quiere sacarte de ese lugar. Dios quiere mostrarte que así como Israel caminó por 40 años, no era necesario que pasara eso. Dios quiere que tú contemples la idea de que lo que unos nos tomó mucho tiempo lograrlo, a ti te va a costar menos, y a tu generación todavía menor tiempo. Pero esa llave se llama madurez. Esa llave se llama madurez. ¿Cómo es posible que todavía, en lugar de ministrar a mis líderes, en lugar de sentarnos y decir: hermanos, vamos a entrar en un tiempo de ayuno, de búsqueda del Señor, tengo que enseñarle a mis líderes a que tienen que ir a hacer visitas de hogar? Aquí hay que llamarle a fulano porque se siente triste si nadie le llama cada 2 días. Iglesia, es tiempo de madurar. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y parte de la arruga te lo da la inmadurez. Israel, dice la Biblia que Israel sale, usted sabe que Israel sale al desierto. Y la Biblia, Dios tenía un plan había un propósito, ojo, había un propósito. Por eso es que el propósito, usted decide decirle sí a Dios o no. No crea que el propósito de Dios se va a cumplir en usted sí o sí. Eso es una mentira. La Biblia dice: porque todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Amén. Pero ¿cuál es la otra parte del texto? Esto conforme al propósito con el que hemos sido llamados. Usted está caminando bajo un llamado, entonces puedo decirle que aún lo malo que le pase va a obedecer al propósito de Dios.
Pero si usted está en rebelión, déjeme decirle que el propósito no se va a cumplir. Va a sufrir por sufrir. Si usted me dice, pero mire pastor, yo estoy sirviéndole al Señor y viera que me agarró fuego el carro y la casa también se me quemó y a mí me dio COVID. Yo le voy a decir algo, puede que pase por mucho tiempo, como dice la Biblia. Por la noche será el llorar, por la noche será tu quebrantamiento, pero por la mañana será tu victoria, porque así es el propósito del Señor. Por eso mismo, pero a alguien, un cristiano que no ha logrado dar el paso, mire, y Dios tenía un propósito y dice, bueno, te voy a sacar de acá por una sola razón. Yo necesito sacarte de un lugar de preservación, 450 años ahí metidos. Te tengo que sacar del lugar de preservación porque necesito cumplir mi promesa a Abraham. Y cuando Dios saca a Israel, comienza a haber una falta o una pérdida de propósitos. Pero ¿por qué se perdió el propósito? No fue porque el diablo le hizo más guerra a Israel. La Biblia dice que ya el diablo había puesto naciones que le iban a hacer guerra a Israel. ¿Cómo es posible que una generación que lo único que sabían era hacer ladrillos pudo vencer a las naciones más poderosas de la tierra en aquellos días? Y mientras ellos caminaban había algo en su corazón, ¿sabe? Dios nunca se molestó por el pecado que había en Israel, porque todavía había pecado. Lo que a Dios le molestaba era la incapacidad de ver hacia el futuro. A Dios lo que le molestaba era la incapacidad de creer que Dios los quería hacer libres para nunca más caer en esclavitud. Qué duro es cuando un cristiano por inmadurez no logra ver que Dios te quiere libertar. Que Dios te quiere libertar, a lo mejor no para que a ti te vaya bien en la vida, sino porque Dios está pensando en tu generación. A lo mejor tú vas a seguir aquí en la tierra y tú dirás, pero mira, lo que me ha pasado a mí es difícil. Lo que me ha pasado, ¿sabes? Encuéntrale propósito. Encuéntrale propósito a lo que estás viviendo. No te quedes en el piso. ¿Sabes? Israel tenía un propósito. Israel le predicaba al mundo por 40 años. ¿Cómo lo hicieron? Simplemente con existir y caminar. Porque mientras ellos caminaban había un Dios que estaba con ellos, que les daba de comer maná en la mañana y les daba agua de la roca cuando era necesario. Mientras tú caminas, mientras tú vives, tú eres un testimonio vivo de que Dios triunfó en la cruz del Calvario. Pero camina en madurez. Usted sabe que una persona inmadura le tiene miedo a lo que viene. Un inmaduro dice, no, somos como comida de langostas. Vamos a hacer, nuestros hijos se los van a comer los gigantes. ¿Te ha pasado que a veces los pastores o alguien te invita a servir en la iglesia y la primera excusa que nosotros tenemos es que yo no le quiero fallar al Señor? Déjame decirte que desde el momento en que no le estás sirviendo, le estás fallando a Él. La inmadurez. ¿Sabe cuánta gente ha abortado sus propósitos por inmadurez? ¿Cuántos divorcios se han generado en la vida por inmadurez? Y decimos, ¿no? ¿Y por qué se están divorciando? No, somos buenos amigos, pero ya no nos llevamos como pareja. ¿Cómo es posible que alguien puede ser buen amigo y no llevarse como pareja? Si la base de una relación es la amistad. Por inmadurez. La inmadurez de reconocer que desde el momento en que yo me casé hice un pacto con Dios. Y puede que nuestros cuerpos cambien de forma. Lamentablemente y tristemente. Yo tengo la bendición que tengo una solitaria pegada aquí y no me deja engordar. Pero nuestros cuerpos van a cambiar de forma. Un día usted se va a despertar con una persona allá a la par que a lo mejor no es la misma jovencita con la que se casó, el mismo jovencito. Pero recuerde que usted se casó con un propósito con esa persona. El matrimonio es su primer ministerio. Viva como un ministerio. Contéstele a su esposo como le contesta al pastor. ¿Y por qué le da risa? Contéstele a su esposa como le contesta a la pastora. Hijo, ¿me puede ayudar con tal? Sí, pastora, en este momento. Cuando su esposa le diga, mi amor, se quemó el bombillo. Sí, mi amor, en este momento. O el pastor, hija, ¿cree que me tueste un par de tortillas, por favor, para los momentos de cena?
Sí, pastor, con todo gusto, faltaba menos, algo más que desea. Y cuando su esposo en casa, mi amor, disculpa, se me quedó la sal, ¿cree que me la pasas? Dice, sí, mi amor, con todo gusto, algo más que desea el rey de la casa. No, pero es que allá en casa somos diferentes. En casa somos diferentes. ¿Cómo no quieren ustedes que su cónyuge se enoje porque usted está sirviendo en la iglesia y aquí usted es las mil maravillas y en casa usted no se le puede hablar? O sea, yo sé que esto solo me pasa en Costa Rica. Por la inmadurez, ¿sabe? La inmadurez nos está robando revelación, iglesia. La inmadurez nos está, ¿sabe? Es importante que la profecía se desate en la iglesia de este tiempo. Es importantísimo eso. Pero no es correcto que los profetas tengan que seguir profetizando cosas que Dios reveló hace 5 años y se tengan que perder lo nuevo por la inmadurez de la iglesia. No es posible que usted y yo a lo mejor, ¿sabe? Vamos a experimentar desánimo. ¿Cuántos aquí se han desanimado este mes? Amén, ¿verdad? Yo también, yo me he desanimado, créame. Me he desanimado este mes, el mes pasado también. Claro, hay desánimo. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, cuántos aquí tienen un horario para comer? O por lo menos, ¿cuántos almuerzan entre las 12 y la 1? ¿Verdad? ¿Alguna vez usted comió ahí cerca de las 3 de la tarde? ¿Verdad que a veces sucede? Pero ¿verdad que usted no se desanimó y dijo, pues ya no vuelvo a almorzar nunca? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted lo que dijo fue, uy, comí tarde, pero mañana me voy a esforzar para comer a las 12? ¿Por qué usted tiene que soltar a Dios cuando está desanimado? ¿Por qué si pasamos una mala experiencia en Dios, nosotros lo que hacemos es, bueno, entonces ya no sirvo en la iglesia y bueno, ya me van a ir viendo solo la sombra? ¿Por qué no en lugar, si algo salió mal, algo no salió bien, por qué no esforzarnos para que la siguiente vez nos salga bien? ¿Por qué no esforzarnos en hacer equipo? Saben, hermano, usted y yo servimos a Dios, pero quien recibe nuestro servicio en la tierra son las personas. Cuando usted y yo venimos a servir en inmadurez, nosotros tenemos una sola expresión en la boca. ¿Cómo yo sé que un cristiano todavía no ha alcanzado madurez? Es, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Por ejemplo, qué feo, hermano, cuando uno lo invita a una fiesta a alguien, ¿sí o no? Y usted invierte, hermano, invierte en pollo, invierte en globos, invierte en confites, en toda la parafernalia de la fiesta. Y usted dice, bueno, por lo menos me van a traer, aunque sea calcetines del Dollar City. Y comienza a llegar uno por uno, hermano, el mejor regalo que le traigo hoy es mi presencia. Y usted por dentro, los primeros 3 hermanos que lo abrazan, dice, Señor, es cierto, son mis hermanos de Cristo. Pero el cuarto hermano que lo abraza y le dice eso, dice, está tacaño, desgraciado, ya no lo puedo. Y se afecta, porque usted dice, ¿qué me van a dar? Un cristiano que está esperando recibir siempre recompensa, no solamente del cielo, sino en la tierra, es un cristiano que todavía no ha madurado. Porque la madurez en el reino es, den porque dar es bueno. Pero mira, ¿cómo voy a dar? O sea, no, hombre, solo dando yo y a mí nunca me dan. No se preocupen, pues un carro le va a dar allá afuera. Pero usted dice, necesito dar. Y dar, ¿sabe? Ese es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es dar. Y no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de por lo menos regale unción, regale una sonrisa, por lo menos regale lo que Dios lo llamó a hacer. Algunos de ustedes son hospitalarios. Algunos de ustedes son muy lindos para sostener pláticas. Invitan a un café de 25 centavos, pero la plática es lo más rico que usted puede tener con esa persona. Pero no se cierre. La inmadurez está llegando a nuestras iglesias y lo que nos está impidiendo, ¿sabe? Es que nos volvemos cristianos cíclicos. Y tenemos gente, y lo digo con mucho cariño, no estoy tratando de ofender a nadie. Tenemos gente que hay que estarla liberando constantemente. Y eso duele, como pastores nos duele, porque vemos el potencial que hay en usted. Vemos las cosas que Dios lo mandó a hacer a usted, que lo llamó a hacer. ¿Sabe? La Biblia, quiero leerle un texto en la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 20. Dice, hermanos,
No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. ¿Sabe? Yo tenía otro texto más que darle esta noche. Déjeme ver si lo ubico. Y es que la Biblia dice, déjeme ver. La Biblia dice que nosotros somos perfeccionados en Cristo. Ahora, usted y yo tenemos ese otro concepto mal formado dentro de la iglesia. Yo sé que allá en el mundo algo perfecto es algo incólume, algo sin mancha. Es algo perfecto, algo exactamente diseñado para la función con la que, el propósito con el que se hizo. Esa es la perfección. En el mundo eso es perfección. Pero en la Biblia, perfección tiene otro tipo de connotación. Y esto es importante. La palabra perfección en la Biblia significa sin falto de algo o totalmente satisfecho. Esa es la palabra perfecto. Entonces, ¿qué espera Dios de un cristiano maduro? Un cristiano que con Cristo lo tiene todo. No un cristiano que no se equivoca. Porque déjeme decirle que usted y yo vamos a equivocarnos. Muy probablemente usted se equivocó hoy antes de venir a la iglesia y por eso no quería venir. Muy probablemente usted se va a equivocar hoy al regresar a la casa. Pero la Biblia dice la forma en que la madurez en Dios. Filipenses 3:12 dice: no que yo ya haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, dice Pablo, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Mire qué importante. Pablo está escribiendo este texto desde una prisión, la última. Él está a punto de morir, está anciano, está enfermo, muy probablemente tenía llagas en su cuerpo. Había un soldado que lo acompañaba aún al baño, él no podía moverse. Él tenía que ir con un grillete, una bola en los pies, y un soldado lo acompañaba aún cuando hacía sus necesidades. Era tratado como uno de los peores criminales que habían existido en la tierra. Tenía una celda solamente para él, era oscura y era húmeda. Y él escribía estas palabras: tengo la esperanza de continuar adelante. ¿Cómo es posible que alguien que está condenado a muerte crea que todavía le falta tiempo para caminar? Solo una persona madura. Una persona madura en Cristo Jesús sabe que aunque esté en el piso, no todo está terminado, porque mayor es el que te sostiene. Porque mayor es el que te sostiene y te fortalece. Dele el aplauso al Señor, ¿sabe? Efesios 4:13 lo declara de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Mire, conocimiento pleno. Perfección es traducido también como plenitud, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual, conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué hace que nosotros tal vez podamos alcanzar esta madurez? Y cierro con este texto, segunda carta de Corintios 12:9. Alguno ya lo escuchó, pero escuche esto. Dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no está diciendo que nuestra debilidad nos arruina, o que netamente nosotros necesitemos vivir en miseria, en pobreza, para que el poder de Dios nos perfeccione. No, nuestra debilidad, nuestra falta de algo desaparece ante el amor que Él presentó en la cruz. Por eso nosotros cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. No porque seamos la gente más rica del Salvador, no porque vengamos en los carros más lujosos de la región, no porque a lo mejor podamos salir al país donde nosotros querramos, a hospedarnos en los hoteles más lujosos de la tierra. No, es que por Cristo y con Cristo no nos falta nada. ¿Y cómo demuestro yo que soy alguien perfeccionado, que menos estoy en camino de la perfección? Mire, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien por mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Cómo puedo alcanzar madurez? Su adoración es fundamental.
Nuestra adoración es un termómetro que habla de nuestra madurez espiritual. Cuando usted y yo dejamos de adorar porque estamos afectados por el qué dirán, cuando usted y yo dejamos de adorar porque estamos afectados por la situación financiera, cuando usted y yo dejamos de adorar por A o B motivo, nosotros demostramos que necesitamos madurar. Y lejos de estar pidiendo, Padre, úsame a las naciones como profeta, mejor pida madurez. Padre, úsame, quiero ser uno de los mejores predicadores del Salvador. Pídale, Espíritu Santo, llévame a la madurez en ti. La iglesia pide de todo menos sabiduría. Y usted sabe que nos falta mucha sabiduría para accionar. Dios bendiga a los pastores que les ha dado sabiduría, o al liderazgo que le ha puesto sabiduría para saber soportar incluso al necio. Usted sabe que hay gente que es grosera, y a nosotros los sabios nos toca reírnos frente a usted. Sí, hermanito, está bien, no se preocupe. Sí, después hablamos, no se preocupe. Pero usted sabe que dentro del evangelio también hay gente que no le importa su inmadurez, y ellos van a contraatacar a la misma intensidad con la que usted hizo. Hay gente que su inmadurez los lleva a publicar cosas en Facebook tirándole pedrada a miembros de la iglesia, o los lleva a publicar cosas en TikTok y aniquilando la iglesia. Usted puede entrar ahora a las redes sociales y un hombre está sentado detrás de su escritorio en su casa solo porque tiene una cámara, porque tiene un reflector y porque ha leído un par de libros cristianos, considera que puede opinar sobre temas de iglesia. Y el problema es que nuestra inmadurez nos lleva a aceptar eso como verdades latentes. Y escuchamos a alguien que dice, ya no se debe de aceptar a Cristo porque esa oración no sale en la Biblia. Y nuestra inmadurez nos dice, tiene razón, hay que hacerle caso a este hombre. Y ese hombre no sabe ni qué, ni cómo, ni lo que cuesta ganar un alma. Por eso a ellos no les importa votar a 500,000 de cristianos que estén viendo esa publicación. Pero nuestra inmadurez nos lleva a reconocer mentiras como verdades y nos lleva a vivir en esas verdades, torciendo el propósito de Dios para nosotros. Por eso lo mismo sucede con el chisme. El chisme pudre tu corazón y te desvía del propósito. Cuando usted se comporta como un chismoso, olvídese de ser inmaduro. Eso es lo de menos en esta oportunidad. El chismoso termina perdiendo el propósito, cae en una mentira, cae en el engaño y se vuelve un mitómano. Se cree sus propias mentiras, vive en mentira, y por lo tanto, como vive en mentira, el Espíritu de Dios no puede salir de sus labios. Y lo único que escupen son divisiones, traiciones, mentiras y todo eso. ¿Y sabe qué es el problema? De falta de discernimiento dentro de la iglesia para decir, con vos no puedo ser uno, me voy a unir al cuerpo de Cristo, pero no a tu corazón corrompido. ¿Ve por qué necesitamos madurez? La gente dice que yo me voy del evangelio, y no nos dimos cuenta que realmente nunca te lastimaron. Fue tu inmadurez la que reaccionó. Fue tu inmadurez la que reaccionó ante un comentario que a lo mejor escuchaste, ante una verdad que escuchaste, te sacudió el piso y tú dabas por sentado algo. Por eso tú y yo tenemos que salir de la religiosidad. Si tú dices, bueno, hermano, yo tengo una lista de 10 cosas que tengo que cumplir para amar al Señor, tú eres un religioso. Por eso me molesta cuando los cristianos dicen, pero mira, y es malo tatuarse, es que en la Biblia no dice. Y es malo, y es malo hacerse 20 agujeritos en la oreja, y es que en la Biblia no sale. Y es malo andar el pelo de colores, y es que en la Biblia no sale. ¿Sabe? Si tú estás esperando una lista, una wish list de parte de Dios, ¿verdad? Una lista de deseos de parte de Dios, tú eres un religioso. Pero si tú estás dispuesto a amar al Señor con todas las fuerzas de tu corazón, ese amor te va a guiar hacia toda verdad. Y te vas a dar cuenta que más que cumplir una lista grande, entre más le amas, más ganas de estar listo para Él tendrás. Y ahí ya no te va a importar si se puede o no se puede, si se debe, me es lícito o no me es lícito. Pablo dijo, todo me es lícito, a mí nada me afecta. De lo que yo haga puedo hacer lo que me dé la gana, pero no todo me conviene. Una persona madura es alguien que desprendió su carnalidad y ahora vive a través del Espíritu. Pero pastor, cuesta vivir en el Espíritu, no para alguien que ya está muerto.
A alguien que está vivo le va a costar, porque entonces iba a tener una batalla. Mi carne, mi espíritu. Mi carne, mi espíritu. Pero alguien que llegó a la cruz y lloró no de lástima, sino de convicción y arrepentimiento. Y él dijo: ¿sabes qué, Jesús? Voy a hacer lo que dijo Pablo, me voy a crucificar contigo. Se crucificó ahí y esperó hasta desangrarse y se murió. En el momento en que él murió, resucitó. Yo quiero decirle y quiero cerrar esta enseñanza con esto. La parte más cruel de la eternidad y de la preeternidad. Un día vamos a hablar de la preeternidad, de la eternidad que viene y de todo el propósito de Dios, cómo se desarrolló. ¿Sí? Pero desde la preeternidad y la eternidad actual, la parte más dura fue la separación de Dios y el Padre, de Jesús y el Padre. Ellos nunca estuvieron separados, nunca. Y el día que se separaron fue por usted y por mí. Jesús estuvo orando todo el tiempo, sintió a su Padre. Él salía desesperadamente por la mañana. Yo sé que Jesús no salía limpiándose las lagañas. Ay, tengo que ir a orar. Espérense ya. Jesús se levantaba temprano de desesperación. Decía: necesito estar con mi Padre. Él tenía 30 años de haberse separado de él. Y no solamente se había separado físicamente en esos días. Llegó el punto más crucial, cuando Jesús le habló a su Padre y su Padre no le respondió. Jesús ora y todas las mañanas había sentido su presencia, pero casualmente esa hora en la noche, él sabía que cuando estaba angustiado podía ir a la oración. Él sabía que cuando tenía hambre podía ir a la oración. Él sabía, le decía: Padre, hoy qué toca hacer. Y esa noche Jesús le dice: Señor, ¿qué es lo que viene? Padre, ¿qué viene? Pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como dice la Biblia, Jesús aprendió obediencia. Y Jesús esa noche escucha lo que nunca creyó que iba a pasar en él. Dios no le contestó. Y aunque a Dios le dolió con todo su corazón y quizás él vio para otro lado mientras Jesús estaba sufriendo, la Biblia no dice que él se hizo pecador. Él fue el pecado. Dios puso el pecado sobre él. Yo le voy a decir algo: nunca estuvo tan lejos el Padre de Jesús como el día que él murió. Pero tampoco nunca estuvo tan cerca de Cristo que el día que él resucitó. ¿Has sentido lejos a Dios de tu vida? ¿Sabes la única forma que lo puedes atraer? Muérete, para que a través de su resurrección tú lo vuelvas a sentir cerca. A través del nacimiento del nuevo hombre que está en ti, entonces vas a sentir cerca nuevamente a Dios. A lo mejor Dios se ha alejado de ti por otras razones. A lo mejor el pecado te inundó tanto la mente y el corazón. A lo mejor el orgullo y tu inmadurez no te deja ver. Dios te dice esta noche: vuelve una vez más a la cruz. Dios te dice una vez más: vuelve bien a la cruz, vuelve a morir. Muere, crucifícate y vas a dejar de tener esa lucha. Porque quiero decirte algo: no es que Dios te va a bendecir, Dios ya te bendijo. No es que Dios te va a libertar, Dios ya te libertó. Pero para que se ponga de manifiesto la obra del Espíritu Santo, vuelve a morir.